En primer lugar, quiero decirles que es muy interesante poder estar trabajando y compartiendo aquí algunas ideas sobre cómo pensar el diseño de las estrategias de comunicación en instituciones educativas. Les decía que es un desafío para las universidades y para las facultades. En Argentina también tenemos esta división por universidades, facultades, hay distintas organizaciones de los modelos universitarios, y que es para mí un honor por ahí, porque además al estar trabajando en la universidad en la que me recibí, poder estar haciendo un aporte para pensar cómo diseñamos la comunicación en instituciones educativas, es una reflexión además que creo bastante necesaria muchas veces en las instituciones de las que he ido formando parte, porque normalmente no tenemos demasiadas instancias de reflexión sobre cómo diseñar las políticas de comunicación. No vengo acá a hablar de ninguna metodología salvadora ni alguna metodología mágica para resolver los problemas de comunicación, sino compartir algunas experiencias de lo que fue el diseño de un sistema de comunicación de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, porque además la idea es traer algunos datos que muestren los resultados de lo que estuvimos haciendo de manera directa, de lo que fue implementar un sistema de comunicación, cuáles son las métricas, porque como nuestras universidades en el Grupo Montevideo, lo que uno podría decir en el Mercosur, tienen algunas características similares, partir de los datos, al menos características similares en términos institucionales, cómo funcionan, la valoración social que tienen, utilizando los datos y la metodología, es una de las mejores maneras que nosotros podemos pensar a ver cuánto nos sirven estas herramientas en otros contextos de aplicación. Esto está quedando grabado para quienes lo vean y para ahora, escaneando ese QR, pueden descargar esta misma presentación donde yo les voy a dejar un montón de accesos a los links de las bibliografías de lo que vamos a hablar un poquito en este taller. También les dejo nuestras vías de contacto, mis vías de contacto, las vías en las cuales nos podemos seguir poniendo en contacto. ¿Por qué? Porque me interesa contarles desde dónde les voy a hablar. La mirada digital, que me parece profundamente importante incorporar en la política educativa de nuestras organizaciones, es un desafío incorporar en términos culturales, en términos de funcionamiento institucional, y esto es parte de la experiencia que yo fui acumulando en los últimos años en el mercado privado también, en la lógica del marketing digital, y que el gran desafío que tenemos es incorporarlo en las políticas de comunicación de nuestras instituciones. Y además, por otro lado, que la única manera de hacer comunicación es hacerla de manera colectiva. Digo, nadie hace comunicación de manera individual. Yo creo en el trabajo en red. Los resultados del trabajo que les traigo tienen que ver con un trabajo en equipo fuertemente hecho. Y, por supuesto, parte del espíritu del Grupo Montevideo también tiene que ver con esto, con el trabajo articulado entre las distintas universidades. Lo cierto es que los equipos de comunicación tenemos un desafío fundamental a la hora de diseñar las políticas de comunicación de las instituciones, que tienen que ver con el desafío de conectar en sociedades que son profundamente diversas, que están constituidas por múltiples identidades, por múltiples formas de ver el mundo, por intereses. Las tribus digitales demuestran consumos culturales distintos, demandas diferentes en las distintas plataformas y en los distintos segmentos etarios y grupos de interés, que además nos plantean el desafío de conectar en sociedades que están atravesadas por profundos conflictos y contraposiciones de posiciones políticas, de consumos culturales. En definitiva, los desafíos que tenemos los equipos de comunicación están asociados a producir un discurso que tiene que distribuirse por canales diversos, en tecnologías y en plataformas de comunicación que tienen cambios muy rápidos en las formas de funcionamiento y que además los lugares hasta donde tiene que llegar la comunicación son de límites muy difusos. Stephanie, si hablo muy rápido o lo que sea, no dudes en decírmelo porque por supuesto nos entendamos todos en esta charla. Está tranquilo, tranquilo. Perfecto. En definitiva, sociedades digitales que son profundamente diversas, ante las cuales tenemos el desafío de conectar.
en estos ecosistemas digitales en los cuales estamos bombardeados por información que dificulta conectar y enterarnos y compartir y establecer comunidades en nuestras instituciones. Pero además, les quiero mostrar un ejemplo, una serie de ejemplos de cómo consumimos Internet, cómo nos relacionamos con Internet a partir de una serie de datos de HotSuite, que es una plataforma de administración de contenidos, de análisis de métricas en Internet, por supuesto, que me parece que va a ser ejemplificador de cómo el desafío que tenemos de pensar Internet, de lo mandatorio que es pensemos en Internet como una política central de las instituciones educativas. Los datos van a estar en inglés, porque este informe solo se hace en inglés, y les voy a compartir esencialmente datos sobre la Argentina. Pero va a ser ejemplificador por esto mismo que les decía, la característica sociodemográfica de las personas que acceden a nuestras universidades en Sudamérica es similar. Y si ustedes pueden ver, para ejemplificar un poco la importancia del lugar de Internet, Argentina aparece en el 5º lugar mundial de consumo de Internet. Entonces, si nosotros no entendemos eso en términos de las políticas comunicacionales, nos estamos perdiendo uno de los principales consumos culturales de nuestras comunidades. Brasil, no sé dónde aparece en este estudio, estaba viendo, Brasil está tercero a nivel mundial en el consumo de Internet, ¿no? Como para pensar la dimensión que tiene. Pero además, aquí estas placas, cuando tengan el logo de Argentina, van a hablar específicamente de los datos de Argentina. Pensar, por ejemplo, cómo adaptamos los contenidos que publicamos en Internet, considerando que si hay 45 millones de personas en nuestro país, hay 61 millones de líneas de celulares. ¿Cuán adaptados están los contenidos que producen las universidades para el consumo cultural vía celular, ¿no? Un par de datos así como para entrarle a la importancia de Internet, ¿no? Por más que suene una obviedad esto, ¿no? Es como una instancia para entender cómo desplegamos las políticas comunicacionales. Fíjense que la principal razón para usar Internet es para encontrar información. Cuán desactualizados a veces están los sitios institucionales de las universidades. Bueno, esto aquí se comparte un poco cuáles son los principales sitios a los que accede Argentina. Entonces, fíjense que por supuesto Google es el principal sitio y muchas veces los sitios institucionales ni siquiera están adaptados, ¿cómo se dice? Está analizada la performance, SEO, la optimización para buscadores. No se aplica. ¿Por qué? Porque tampoco hay una formación que recibamos los comunicadores y las comunicadoras en las carreras de comunicación institucional orientada a lo digital. Más del 50% de los consumos son vía celular, eso es bastante conocido. Pero fíjense, esto es una de las cosas más importantes, una de las placas que me parece más interesantes de analizar. En la Universidad Nacional de Córdoba nos encontramos con un desafío. Las universidades públicas en Argentina brindan carreras de pregrado, de grado de manera gratuita y carreras de posgrado de manera paga, en general. Y fíjense cómo las personas encuentran source of brand discovery, digamos, las fuentes a través de las cuales las personas descubren marcas en Internet. La principal vía de descubrimiento son avisos en redes sociales. ¿Qué desafío que tienen las universidades públicas en nuestro país de trabajar la mirada sobre la pauta publicitaria en Internet, pensando que es una de las principales vías de relacionamiento con las comunidades? Pero además, la tercera fuente de descubrimiento de marca en Internet es los sitios web de las organizaciones. Un par de datos más. Vale, esto va a quedar en la presentación, después hay un montón de placas con datos sobre el consumo de Internet. Fíjense cuál es la principal plataforma de redes sociales utilizada en el mundo. Sigue siendo Facebook. Aquí en la Argentina hay un boom en Instagram, que pareciera que todo lo que hay que hacer en redes sociales hay que pensarlo en Instagram. Pero, por ejemplo, la principal red social usada en nuestro país es WhatsApp. ¿Sí? Por lejos, el 93% de los usuarios de Internet utilizan WhatsApp. Y muchas veces es difícil encontrar un canal de vinculación con las instituciones
a través de WhatsApp. ¿Por qué? Porque además hay que organizar una mesa de atención que centralice información. Entonces, otro de los elementos que aparece muchas veces en las universidades es qué tipo de contenido se publica en redes sociales. Y si miramos la vía del uso de redes sociales, la principal razón de uso de redes sociales que comentan los usuarios, primero, a ver, ¿ustedes para qué usan redes sociales? Digo, ¿para qué usamos las plataformas que nos permiten vincularnos, las redes sociales y las comunidades? Bienvenido, Pablo. Nosotros usamos para mantenernos en contacto con nuestros amigos, para enterarnos de novedades de nuestras comunidades, para divertirnos. Y si por un momento nos ponemos en el tipo de contenido que publican las universidades, está bastante lejos de ser eso lo que encontramos en el Instagram de los perfiles institucionales. Entonces, a mí me gusta utilizar mucho una frase que es, si solo pensamos en lo que queremos decir, no nos importan quienes nos van a escuchar. Y en general hay un arrastre de las políticas de comunicación en nuestras instituciones, de que las redes sociales aparecen como eso donde colgamos los avisos de lo que queremos decir, ¿no? Un poco más. 27 horas mensuales pasamos en WhatsApp, ¿no? Parece una dimensión realmente importante del consumo del consumo de medios que nosotros hacemos y el desafío que tenemos en el desarrollo de políticas de comunicación vía WhatsApp. Pablo, hice una invitación a prender cámaras, que hagamos un diálogo abierto. Por supuesto, invito a que intervengan y aporten con las consultas aquí, ¿no? Y este es otro elemento fundamental para repensar las políticas de redes sociales de nuestras instituciones. ¿Qué tipo de redes sociales siguen los usuarios de cuentas de redes sociales siguen las personas que están en plataformas sociales? La primera, pensemos en las cuentas que seguimos nosotros en nuestras plataformas. Amigos, amistades, gente cercana a nuestras comunidades, luego bandas, referentes musicales, personas del mundo del entretenimiento, de deportes, actores. Si recién nos vamos a los últimos lugares, contactos e instituciones relevantes para nuestro trabajo. Pero sin embargo, cada vez que intervengo con mi equipo en una institución, lo primero que me dicen es, tenemos que abrir redes sociales. Entonces, a veces parece que primero pensamos en estar en un lugar donde vemos que hay otra gente, sin pensar si eso sirve para una política de comunicación. Bueno, acá les dejo un montón de información y pensando, solo un dato más aquí, pensando en lo que para mí me parece que hay una burbuja que se produce en relación a qué tipo de redes sociales utilizar digamos, como plataforma de vinculación de las instituciones, y que parece que Instagram fuera como la respuesta a todo. Esta placa muestra un dato que a mí me parece fundamental, que es que la principal vía de tráfico, de generación de tráfico de una plataforma social a una web de una institución, en donde el sitio web es la representación digital de la institución, la principal vía de tráfico es Facebook. El 91% de los referidos del tráfico de una plataforma social a una web lo produce Facebook. El 4% lo produce Instagram. Sin embargo, las instituciones seguimos atacando Instagram como una vía de producción de contenido que no genera tráfico a esto que son las webs, que son las representaciones institucionales de nuestras webs. Acá les dejo después una serie de datos que tienen que ver con cómo son las audiencias de las distintas plataformas, el tipo de consumo, pero como para ir entrándole algunas cosas. Yo creo que de los principales desafíos que tenemos para repensar la comunicación institucional de nuestras universidades, de nuestras facultades, de las distintas instituciones educativas, y creo que en el caso de la Argentina, en el sector de las universidades públicas, el principal desafío es repensar la comunicación desde una mirada de un modelo vincular. La comunicación como ese vehículo que nos permite conectarnos con nuestras comunidades, proyectar la tarea institucional. Y eso se debe, desde mi perspectiva, a que el modelo de comunicación que pensamos es un modelo difusionista.
¿Qué quiero decir con un modelo difusionista? Esta noción en la cual, esta frase que les decía hace un rato, hola Rodolfo, esta frase que les decía hace un rato, si solo pensamos en lo que queremos decir, no nos importan las personas que nos van a escuchar. Y en ese sentido, cuando en las políticas de comunicación lo que aparece es esa noción de difundamos lo que hace nuestra institución, nuestra universidad, con una lógica que todavía parece muchas veces unidireccional. Enviamos un mensaje y además, para mí, se produce también desde una perspectiva un tanto, ¿cómo les podría decir? Un tanto física, ¿no? Esta noción de la persona que va a ir a buscar la información al edificio, la va a encontrar en un transparente y se va a hacer cargo de conectar con lo que le propone nuestra acción comunicacional. Este es el desafío. Tenemos que cambiar el modelo vincular, la noción del modelo vincular que trae las nociones tradicionales de la comunicación. Porque si nosotros entendemos que el modelo de gestión de relaciones que tienen nuestras universidades, nuestras instituciones, si quieren una noción muy tradicional de la comunicación, que es la aguja hipodérmica. Nosotros, si compartimos la noción, es para discutirla, ¿no? Que la voy a tirar, pero si compartimos la noción de que la comunicación hoy, la comunicación institucional de nuestras universidades, son el sistema que gestiona las relaciones de nuestra institución, porque a través de Instagram, a través de la web, a través del mail, a través de los avisos, las comunidades se vinculan con nuestra institución hoy. Los desafíos que tenemos desde mi perspectiva es porque se siguen planteando desde una noción lineal de lo vincular. Una institución que idea una acción comunicacional, la produce, la publica, la distribuye, espera el consumo del público, la integra y aguarda una reacción. Les mandamos un aviso, pero no vinieron a clase. Uy, lanzamos un congreso y hay pocos inscriptos. La gente no se está enterando. Y desde mi perspectiva, lo que yo creo que nosotros necesitamos volver a pensar por qué no se están enterando las personas. ¿Es un problema de que nuestra comunidad no está entendiendo nuestro mensaje? ¿O somos nosotros quienes no estamos repensando el modelo de construcción de mensajes, de construcción de sentido y de productos comunicacionales? Yo creo que esto se debe al arrastre de una lógica que para mí ha quedado un poco antigua, de la lógica de la intermediación. Los medios tradicionales de comunicación, perdón, Rodolfo, también para hacer una invitación, la idea es que lo hagamos charlado a esto, que comentemos y vayamos compartiendo experiencias. Solo por si surge alguna idea de intervención, simplemente invitar a que intervengan. Yo creo que estos desafíos de incorporar políticas más activas de conversación en la comunicación institucional tiene que ver con un arrastre de la mirada tradicional de los medios de comunicación. Aquella idea de que nuestras comunidades están compuestas por una serie de agentes que se disputan espacio en la prensa para llegar a determinados públicos. Aquella idea de poder llegar a proyectarse en los medios de comunicación como una manera de aumentar nuestro alcance, que siempre fue una falacia, que es una obviedad, donde en realidad los medios se dedicaron a vender públicos a ciertos agentes. Es decir, el rating era una forma de decir, de aumentar el valor publicitario y además de decir que uno llegaba a más gente. Con la digitalización de nuestras comunidades, esa noción se pierde. Por más que sea una obviedad decir que nuestras vidas son cada vez más digitales, la pandemia, tan cercana como la tenemos, nos demostró que las plataformas y los dispositivos de comunicación digital son cada vez más aquellos que intermedian entre las organizaciones y sus comunidades. ¿Cuánto pensamos la comunicación y la gestión institucional desde la intermediación digital? ¿Cuán conscientes somos de cómo impacta los consumos culturales, la manera de vincularnos, los procesos de aprendizaje, si hay algo que están en discusión, tienen que ver con qué pasa con la intermediación digital? Y desde este lugar es que yo les propongo que empecemos a pensar la comunicación de nuestras organizaciones. Porque si la comunicación de nuestras organizaciones va a estar profundamente atravesada por las pantallas digitales, nosotros tenemos que empezar a pensar más que en una crisis, en qué ventajas podemos encontrar en lo digital.
esto de esta reunión podría haber sido un mail, ¿cuántas veces les pasó de asistir a reuniones que se podrían haber resuelto con un correo para un montón de gente, ¿no? Ahorros de tiempo, para empezar, en la eficiencia de procesos, que debería servirnos para potenciar la experiencia educativa, para potenciar la experiencia universitaria. Y piensen esto, cómo se puede aplicar en los diferentes proyectos. Aquí, si tienen ganas de compartirlo desde ese lugar, yo les pregunto, más allá de los desafíos, no sé si aquí hay alguien de algún equipo de comunicación, de alguna universidad, pero más allá de los desafíos que nos pueden haber puesto la digitalización y la pandemia, ¿qué cosas positivas han podido encontrar ustedes en la digitalización de nuestras comunidades, de nuestras instituciones, de nuestras universidades? ¿Alguien tiene ganas de compartir alguna experiencia en ese sentido? Sí, sin obligación, digamos, no hace falta, pero digo, esto, ¿no? De las ventajas de vincularnos. Yo estoy pudiendo compartir esto desde Córdoba, Argentina, por la digitalización de nuestras vidas. Si no, tendría que estar en Brasil para poder llegar a compartir esto en el Congreso de manera directa, ¿no? Nos permite acercar, borrar distancias. Les cuento yo una experiencia, si nadie se anima. En un taller invitamos a un comunicador político de Norteamérica que solamente hablaba en inglés, y entre las personas que habían asistido al taller había gente que no entendía inglés, ¿sí? Y hoy Google Meet permite poner subtítulos con traducción instantánea. Él hablaba en inglés y los subtítulos estaban en castellano. Y la pregunta que seguramente se hicieron, y estaban bastante bien los subtítulos, es decir, gente que no entendía inglés pudo participar y entender un montón de experiencias de alguien de Norteamérica digamos, gracias a la digitalización, gracias a la tecnología. Entonces, el gran desafío, sigo trayendo algunas frases de clásicos y viejas personas del mundo de la comunicación. El desafío de entender que nosotros tenemos que revisitar cómo entendemos la función de la comunicación en nuestras instituciones es comprender que la digitalización va a transformar la manera en la cual nosotros tenemos que pensar la comunicación. ¿Por qué? Porque cambió la vía de desarrollo de los discursos, cambiaron los medios. Si cambiaron los medios, cambiaron los mensajes. Las gramáticas, las reglas de funcionamiento comunicacional son diferentes. Fíjense, con el atravesamiento de la pandemia, muchas de las formas de enseñanza giraron solamente a ser un aula en un Meet. Las políticas de enseñanza, es cierto que hay un atravesamiento de normativas que hay que poder cambiar para que la formación siga siendo válida, etcétera, etcétera, pero las lógicas de enseñanza cambiaron de un aula a un aula virtual, sin interpretar y sin elaborar muchas políticas, se están empezando a dar ahora, sobre cómo repensar la manera de que se entienden las lógicas de enseñanza. Porque no es lo mismo estar adentro de un aula que estar en tu casa con la persona que está dando clase convertida en una... Yo que estaré en una pantallita de este tamaño, me deben estar viendo ahora, ¿no? Probablemente. Y cómo la manera de relacionarnos entre nuestras comunidades va cambiando en ese sentido. Y llegó la pandemia. Yo llegué a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2018 para asesorar a la institución en sus políticas de comunicación. Y tuve una suerte, voy a decir, que es una institución que tiene casi 150 años de historia. Hasta el año 2018 no había pensado tanto en sus políticas comunicacionales. Pero llegaba a una instancia de la organización en la cual, a través de la penetración de la digitalización, a través de que cada vez más actores de la institución tenían políticas digitales, la facultad se vio obligada, si quieren, entre comillas, pero por el empuje de la comunidad, a pensar sus políticas comunicacionales. Además
de que hubo una decisión política de hacerlo. Y yo tuve una suerte, no sé si aquí hay gente de comunicación, les decía recién, pero tuve la suerte de ingresar a una institución en la que tuve la posibilidad de abrir una oficina de comunicación, elegir a los equipos que los iban, a las personas que iban a integrar la oficina de comunicación y diseñar las políticas. Esta facultad no tenía redes sociales institucionales al momento de empezar a desarrollar esas políticas. Imagínense la oportunidad, para quienes hacemos comunicación es difícil llegar a una institución y diseñar las políticas de esa institución. En general vienen con un arrastre de una política comunicacional de la cual muchas veces hay que continuar sobre eso. Y les decía recién, el desafío cuando la pandemia llegó, nos puso en el desafío de romper ese modelo vincular, ¿sí? De transformarlo. ¿Por qué? Porque ya la gente no podía venir a la institución, los transparentes de los pasillos nadie los veía porque los edificios de las aulas quedaron cerrados. Entonces había que repensar un modelo comunicacional. Entonces, ¿en qué desafío nos vimos? En el desafío de innovar en la política de comunicación. No alcanzaba ya con colgar las resoluciones del Consejo Directivo en los transparentes de la institución. Ya nadie podía venir a la oficina, a abrir la puerta y preguntar sobre el calendario académico. ¿Qué significa innovar? Es una pregunta que no es fácil de responder. ¿Por qué? Porque la innovación tiene que ver con la transformación cultural de nuestras instituciones. Pero en general, además, tenemos pocas instancias para pensar las políticas de innovación en nuestras organizaciones. En Argentina hay un referente que es Walter Abrigo, este muchacho que les presento aquí, que es un experto en tecnología y en innovación disruptiva. Él es uno de los referentes de dos empresas que se llaman Santex e Incutex en la Argentina, que es una aceleradora de empresas y una desarrolladora de software, que tiene una de las definiciones que a mí me parecen más claras para pensar la innovación en comunicación. Innovar es la mejora continua y disruptiva de la cultura, los procesos, los productos y los servicios de una organización. ¿Qué significa eso? Ahora vemos. ¿Qué queremos decir cuando decimos mejora continua? Es establecer mecanismos de permanente detección de debilidades y fortalezas en los procesos que tienen nuestras organizaciones, pero además de sistematizar esas caracterizaciones en los procesos y de tener instancias de comprensión de cómo abordar las problemáticas institucionales. Pero eso sí, además, incorporar políticas de adopción en cómo vamos a transformar los procesos de nuestras organizaciones. Disruptiva porque necesitamos establecer lógicas y metodologías de cambio y transformación en nuestras organizaciones, que en general, como organizaciones consolidadas, tienen rechazo a la transformación y el cambio. Esto lo sabemos, cuando uno propone una política nueva en instituciones que tienen largas historias de consolidación de ciertas políticas, imagínense una institución como la Facu de Ciencias Exactas, que en 150 años de historia casi que no había invertido, ni siquiera, si lo cuantificamos numéricamente en plata, casi que no había desarrollado inversión en una política de comunicación. Tuvimos que trabajar un proceso de cambio cultural muy grande. ¿Por qué? Porque en general la reacción de las organizaciones es un rechazo a la transformación, una defensa de los procesos actuales. No vamos a cambiar la web porque esta funciona, es la que hace falta. Aquella web anterior era mejor porque yo encontraba la información más rápido. Es siempre difícil incorporar un proceso de transformación en nuestras organizaciones. ¿Por qué? De vuelta, porque los procesos de cambio se piensan de manera lineal. Como les decía recién, alguien idea un cambio, lo produce, se publica, se distribuye y se espera una adopción de ese cambio de manera directa. Lo que hace falta es repensar, como lo que nos produjo la pandemia, es repensar el modelo vincular de nuestras organizaciones. La pandemia que generó una sociedad virtual, lo que hizo la pandemia fue evidenciar la virtualización de nuestra sociedad. Rompió el modelo de vinculación que tenían, por lo menos, la Facultad de Ciencias Exactas, ¿no? Que tuvo como característica ser una institución que tuvo la capacidad de
llevar rápidamente todo su calendario académico a la digitalización, tuvo capacidad de reacción, pero en general lo que se produjo es un estallido de la demanda de interacción. Imagínense lo que antes se hacía presencialmente, que es decir, ir al edificio de la institución a preguntar sobre trámites, a ir al aula, de repente estalló y las demandas por mail, las demandas por las redes sociales, las aulas virtuales en Meet, el acceso a Moodle, estalló la demanda de interacción, se volvió multidireccional, las comunidades empiezan a demandar a distintos mails los mismos servicios, empiezan a preguntar en todas las plataformas cómo acceder a los servicios de la institución, por supuesto debido al aislamiento. Detrás de las pantallas hay personas que estaban buscando interactuar con las instituciones. Para quienes no le conocen a la Facu, bueno, me faltó ahí actualizar un dato, para quienes no le conocen a la Facultad de Ciencias Exactas, tiene una dimensión institucional de muchísima complejidad. Para poder compartirles un poco la dimensión de la política de comunicación que desarrollamos, imagínense que Exactas dicta 16 carreras de grado, tiene 700 cátedras y casi alrededor de 10.000 alumnos. Una institución que además le brinda servicios a la provincia, a la nación, tiene intercambios internacionales. Entonces, bueno, y se dictan carreras de ingeniería, de geología y de biología, ¿no? Entonces, es una institución con un público profundamente diverso para el cual había que desarrollar políticas comunicacionales. Y yo creo, a la luz de los resultados que les voy a contar, creo que la mejor decisión que pudimos tomar fue considerar el sitio web de la facultad como el corazón del ecosistema comunicacional. Las políticas que nosotros desarrollamos se orientaron a convertir el sitio en la principal representación institucional de la facultad. Si de repente nadie más iba a poder ir al edificio de la facultad, yo hago esta metáfora como la idea de si de lo físico nos fuéramos a lo digital, como el universo en el cual nosotros empezamos a vincularnos, el sitio web tiene el desafío de representar institucionalmente la facultad y en ese sitio las personas debían poder resolver todas sus necesidades institucionales. Entonces, esto me parece que ha quedado un poco chiquito. Bien, sí, podemos hacer zoom. Lo que hicimos fue tratar de trabajar una manera en la cual las personas pudieran, por ejemplo, esto es el ambiente de la Secretaría Académica de la facultad, las personas pudieran resolver todos sus trámites que necesitaban dentro de cada una de las secretarías. Pero además, aquí les muestro en realidad la nómina de autoridades, no para mostrarle a las autoridades, sino para explicarles cómo está diseñado el sitio web. Si yo les digo que nosotros debíamos lograr una representación institucional del funcionamiento de la vida institucional de la facultad, lo que nosotros necesitábamos era acompañar a la institución en los cambios que fuera teniendo. Por ejemplo, cuando yo llegué a la institución, Jorge Finocchieto era prosecretario de posgrado, ¿sí? Y a lo largo de los años se produjeron algunos cambios en los cuales se creó, gracias a la pandemia, vamos a decir, una Secretaría de Tecnología y Educación Virtual que nos obligó a nosotros a correr a Jorge en el árbol de autoridades y convertirlo en secretario. Para quienes hacen comunicación, se imaginarán que eso implicaba, había ahora que crear una nueva parte de la web donde pusiéramos a la secretaría, seguramente llamar a poner un código que nos permitiera crear esa oficina digital. Bueno, nosotros elegimos un administrador de contenido que no es WordPress, ya después le voy a contar cuál es, que nos permitió correr a este ingeniero de esta posición del organigrama, ponerlo en su secretaría, apretamos un botón y le creamos su propia oficina digital. Lo que nosotros nos dábamos cuenta era que debíamos conseguir un sitio que nos permitiera brindar servicio y construir oficinas digitales que les permitieran a cada uno de los referentes políticos brindar el servicio que tenía que dar la institución. Pero además, creamos un sitio web que nos permitió brindar diferentes tipos de servicios, como un portal de empleo. Hacía falta, en el marco además de la pandemia, tratar de generar ofertas de redes de trabajo para facilitar la inserción profesional
de las personas que se iban graduando de la institución. Necesitábamos un sitio flexible, que por ejemplo en la Secretaría Académica, fíjense qué distinta se ve esta oficina digital, que lo único que hicieron fue poner en su home la función de la Secretaría Académica y después hay que entrar al perfil de estudiante o docente porque define claramente a quién le está hablando esa sección de la web, para que si uno elige, por ejemplo, como docente, ingresar a la sección de docentes, en la cual puede resolver, entiende dónde están todos los servicios que antes, si uno tenía que hacer alguna consulta, entraba a la oficina de la Secretaría Académica y les decía, hola, che, no sé cómo llenar tal formulario. Bueno, esto debía empezar a ordenarse digitalmente para poder ofrecerle a las personas que accedían a la web ciertos canales de servicio para vincularse con la organización. ¿Se entiende hasta acá lo que les estoy compartiendo? ¿Estoy siendo claro? ¿Voy muy rápido? ¿Estamos bien? Perfecto. ¿Cómo nos organizamos en esta institución tan compleja que era la Facultad de Ciencias Exactas? Había que diseñar el equipo de comunicación, sus servicios y sus canales de vinculación con la organización. La Prosecretaría de Comunicación Institucional se organizó en distintos equipos. No piensen en personas, sino en roles. Muchas personas cumplían más de un rol. Que nosotros identificamos una serie de problemáticas y en función de eso organizamos el equipo de comunicación. La Prosecretaría de Comunicación tenía a la cabeza una persona responsable de guiar la política comunicacional, que en ese momento era yo. Hoy está Julieta Allende al frente de ese equipo, con una política también muy interesante comunicacionalmente. Armamos un equipo que se dedicó a la identidad visual, renovamos el logo de la institución, armamos toda su identidad digital. Un equipo audiovisual, íbamos a quedar intermediados por pantallas, entonces necesitábamos desarrollar una política audiovisual muy fuerte, donde personas pudieran hablar para un poco tratar de limpiar esa distancia que produce la pantalla y la sensación de aislamiento que producía. Pusimos una persona y con una gran capacidad de trabajo como responsable de redes sociales. Las redes sociales se convirtieron en la principal vía de vinculación donde las personas podían hacer consultas y además donde podían sentirse parte de una comunidad. Y además teníamos un equipo responsable de gestionar la plataforma web y un newsletter, un boletín institucional que hicimos para la organización. Se van a dar cuenta que ahí falta un equipo de redacción, ¿no? ¿Y saben por qué no había un equipo de redacción? Porque cada una de las personas que integran el equipo de comunicación institucional de la FACU son personas licenciadas en comunicación social. Entonces no hizo falta establecer un equipo de redacción específico, sino que todas las personas que integran el equipo están en condiciones de redactar contenido, ¿no? Lo dividimos en 5 ejes de trabajo al desarrollo de la política comunicacional. Necesitábamos desarrollar la marca de la facultad para generar más reconocimiento. Necesitábamos desarrollar contenido de calidad para que ese reconocimiento pudiera darse. Teníamos que renovar la web. La web ya era obsoleta tecnológicamente. Ahora les voy a mostrar cuál era la web que teníamos. Y en el camino de desarrollar políticas de comunicación, nos dimos cuenta que nos hacía falta este newsletter. La facultad, un día me llaman, mire, escuchen esta anécdota, un día me llaman de la unidad central de sistemas de la universidad y me dicen, Manuel, los mails de la facultad, el dominio de la facultad está siendo puesto en listas negras por los usuarios a los cuales ustedes le envían. ¿Por qué le digo? Porque a veces las personas reciben 10 mails en 2 días de parte de la facultad. Entonces, necesitamos desarrollar un dispositivo de comunicación que fuera un mail. Aunque mucha gente aquí pueda creer que nadie lee los mails, nos dimos cuenta que las personas sí lo leían el mail. De hecho, les molestaba el mail de la facultad. Entonces, necesitamos desarrollar una política comunicacional específica. Además, abrimos 5 plataformas de redes sociales. Primero arrancamos por Facebook, Instagram y Twitter.
Después avanzamos sobre YouTube y finalmente abrimos un perfil de LinkedIn y además desarrollamos una política de relacionamiento con la prensa y con los medios de comunicación. A ver, esperen que... Ahí está. El equipo audiovisual de diseño gráfico dedicado a la prensa se volcó a los primeros 2 ejes de trabajo. La gente que gestionaba, por supuesto, las plataformas web y mail estuvo dedicada a ese desarrollo, y el desarrollo del ecosistema digital estuvo a cargo de Julieta Allende, que realmente hizo un trabajo que, como van a poder ver por las métricas que logramos en redes sociales, hizo un trabajo muy interesante. Perdón, hasta acá, ¿alguna consulta, algún comentario, algo sobre lo cual profundizar? ¿Seguimos? Bueno. ¿Qué hicimos a nivel de web? Nos dábamos cuenta que la web estaba obsoleta tecnológicamente y con serios problemas. Hubo varias instancias de hackeo, digamos, con problemas, no porque alguien específicamente, sino muchas cosas que se producen automáticamente. Tuvimos serios problemas de gestión con esa web y además, ya la van a ver, era muy difícil encontrar información en esa plataforma. Entonces, brindamos una web mucho más segura y funcional con el proceso de transformación que dimos y además con una política muy fuerte que fue desarrollar una web en la cual el código fuente lo tuviéramos abierto en la institución para cualquier modificación que nosotros quisiéramos. Además, esto que les explicaba de la capacidad de transformación ágil de la web en caso de cambios institucionales y con la capacidad de brindarle, si hiciera falta, una oficina digital a cada una de las cátedras de la institución para que desplieguen allí su repositorio de manera completa. Pero además, esto es lo que me parece más interesante de los logros que tuvimos, que es el manual de gestión web. ¿Por qué le hago zoom sobre eso? Porque lo que incorporamos fue una web que permitía además que, no sé, suponete, Rodolfo, que vos fueras docente de una cátedra o referente de un equipo de la gestión institucional, tu oficina digital estaría dirigida por vos como responsable institucional y podrías tener productores de contenido bajo tu área que se dedicaran a producir contenido y que vos pudieras moderar la publicación y decidir la publicación que funciona o no. Es decir, fue un sitio web que nos permitió generar un montón de productores de contenido en distintas partes de la institución que podían intervenir exclusivamente en su ambiente, pero que además podían compartir contenido de otras oficinas dentro de la misma web. No sé si se entiende la noción que les estoy compartiendo. Eso nos permitía capilarizar la digitalización de la institución en muchos niveles, facilitando la producción de contenido y aumentando la presencia digital de la facultad en Google, la disponibilidad de contenido, facilitando el acceso a la comunidad. Como, fíjense lo que era la web anterior, ¿no? Llena de banners, llena con un montón de apilados accesos por un montón de lados, un volumen de texto muy grande, y nosotros la llevamos a una cosa muchísimo más despejada, que uno dice, bueno, limpiaron un par de accesos. Esto llevó un profundo trabajo de análisis, de entrevistas con cada una de las secretarías para entender cuáles eran sus necesidades de gestión de contenidos, encuestas que se hicieron a la comunidad para entender cuáles eran las problemáticas del acceso a la información. Pero además, con una lógica de tratar de llevar una política institucional que parecía, uno podría decir, que no estaba proveyendo el servicio que se necesitaba proveer a las gramáticas digitales mucho más actuales en términos de cómo funcionan las plataformas, con mucho mayor adaptabilidad a las plataformas móviles. Y fíjense que nosotros pusimos en línea el sitio web en el año 2019. En un año logramos aumentar un 55% los usuarios que accedían a la web. Había claramente una necesidad de tener una web institucional organizada, que proveyera información. Pero además, no solo aumentamos más de un 50% de los usuarios, sino que aumentamos más de un 100% las visitas a la web. La gente empezó a acceder, a buscar información. Pero incluso ya en el análisis del 2022
lo que logramos hacer es que caiga a casi cero la tasa de rebote. ¿Qué es la tasa de rebote? Es cuando las personas acceden a una web y se van sin hacer nada. ¿Vieron cuando uno entra en una web y dice, acá no era el lugar a donde tenía que ir? Y aprieta para atrás en el Google Chrome. Bueno, ¿eso cómo se puede interpretar? Que las personas no estaban accediendo a la información que estaban buscando. Llegó a casi cero la tasa de rebote. El 100% de las personas que ingresaban al sitio encontraban la información que necesitaban. Estos fueron algunos de los índices que nosotros pudimos ver a partir de tener una política de análisis de métricas. Pero además les quiero contar, si yo les digo WordPress, saben de lo que les hablo, ¿no? WordPress, que son los administradores de contenido que se utilizan en los sitios web, ¿sí? Digo, ¿les suena la palabra WordPress? Nosotros decidimos no ir por WordPress cuando pensábamos en la renovación de nuestro sitio web, porque necesitábamos esto que les decía recién. Un administrador multipunto, la facultad es muy grande, necesitamos que distintas personas pudieran acceder a distintas áreas del sitio y poder mantenerlo actualizado. Esto que les decía es de código abierto, nosotros tenemos propiedad sobre el sitio. El código sobre el cual está desarrollado el sitio es Python. Python es un lenguaje de programación de los más seguros del mundo. Por ejemplo, YouTube está codeado en Python, ¿sí? Entonces, es un lenguaje de programación de última tecnología, limpio, funcional, que eso a quienes hacemos comunicación y no sabemos hacer código no nos dice mucho, pero sí desde el lado de la tecnología y de la seguridad de los sistemas nos parecía muy importante. Y además les quiero mostrar algo que a mí me gusta mucho. Esto es un print de pantalla del administrador del sitio, que tiene, entre otras cosas, en los menús, la posibilidad de generar redireccionamientos nativos. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un contenido al fondo del sitio, tipo Facultad de Ciencias Exactas, Física y Naturales, / Secretaría, / Extensión, / tal noticia de lo que fuere, yo puedo generar links más cortos que sean Facultad de Ciencias Exactas / Extensión, por ejemplo. Y eso me da una gran capacidad para distribuir contenido mejor posicionado en Google, con links más cortos que hacen más claro el tipo de contenido que yo estoy compartiendo. Y esos eran algunos de los recursos que nosotros necesitábamos generar adentro de nuestra comunidad. Pero además desarrollamos un newsletter, un boletín institucional. ¿Por qué? Si bien acá voy a decir algo con mucho orgullo, las personas que van apareciendo en estas placas eran las personas que integraban el equipo y que tenían responsabilidad sobre esos servicios. Además, Claudia y Lucila fueron como las iniciadoras del newsletter, fueron las creadoras de ese newsletter, que tiene unos datos muy interesantes para ver. Como les decía, la decisión de compartir un newsletter, de crear un newsletter, partió también a partir de esa anécdota que cuando nos avisan que nuestros mails estaban siendo puestos en listas negras. Necesitábamos ordenar la cantidad de correos que enviábamos, pero además la gente decía, nadie lee el mail. ¿Por qué no? Porque redes sociales, porque nadie lee el mail. Entonces hicimos una prueba, diseñamos un producto que decidimos hacerlo de esta manera. El boletín institucional se distribuye, es un mail por semana, con información específica para cada claustro de la facultad. Es decir, un mail para estudiantes, un mail para docentes, un mail para no docentes, un mail y un mail para graduados. Y además incorporamos un mail para ingresantes. Esto, segmentar la información en función del interés de la comunidad, nos llevó a que nosotros tuviéramos altísimas tasas de apertura. La gente abría el mail e interactuaba con el mail, hacía clic en los mails. Entonces, eso a nosotros nos daba como referencia que el contenido era de interés. Fíjense que en el comienzo de nuestra plataforma teníamos tasas del 52 al 56% de apertura de los correos, el 45%, cuando el 20%, las tasas de apertura del 20% son las promedio en Latinoamérica para boletines institucionales educativos. Imagínense lo que era para nosotros encontrar estas tasas de apertura. Y si ven, y este cuadro que yo les pongo, que decidí dejarlo así como una foto
para que esto es un cuadro que sintetiza las tasas de apertura que tiene hoy el newsletter. Fíjense que son los acumulados mensuales de 2022 y 2023. Y esta es la columna de tasas de apertura, que siguen en el orden de más del 30%, 40%, un promedio del 40% la tasa de apertura. Repito, pensando que, miren, déjenme mostrarles una cosa. Doppler, que es la plataforma a través de la cual nosotros usamos, denme un segundito, que les quiero mostrar un dato que a mí me parece sumamente interesante para pensar. A ver. Cuando las plataformas te juegan. A ver. Perdón. Justamente también tiene algunos problemas internet a veces. Les quiero mostrar un dato que me parece sumamente de interés. Denme un segundito. Para pensar. Fíjense, esto es lo que les estaba diciendo recién. Ahí retomamos la presentación, pero me parece que es de importancia para compartirlo. A ver, discúlpenme, ahí está. Si nosotros vemos, Doppler es la plataforma que se usa en la Facultad de Ciencias Exactas para hacer el envío de correos. La tasa promedio de apertura en Latinoamérica de boletines institucionales es del 22,49%. Imagínense qué sentíamos cuando nosotros vimos, y qué se puede sentir cuando vemos que las tasas de apertura del boletín institucional de la facultad siguen siendo de esta dimensión, ¿no? ¿Y eso qué se debe? ¿Por qué logramos esta tasa de compartidos? Aguárdenme que quiero volver a verles. Sí. Denme un segundito, así retomamos la... Ahí retomamos la presentación. Perfecto, Sabrina. Bueno, queda la grabación. Si les interesa, después lo pueden pedir. Ahí retomamos. ¿Cómo logramos esto? Y bueno, aquí les muestro, esto es los reportes que te muestra Doppler en cada uno de los envíos. ¿Qué logramos hoy? ¿Por qué logramos esta tasa de envío? En realidad, porque lo que hicimos fue hacer un diseño específico del correo. Fíjense que lo que nosotros les decimos a las personas que reciben nuestro correo electrónico les decimos que les estamos dando información útil y de interés. Cuando un docente recibe el mail, le decimos que le estamos enviando información para docentes. Trabajamos noticias específicas del segmento. 2 investigadores de la facultad habían recibido el diploma CONEX. Las personas que son investigadoras en nuestra institución, en general, son docentes también, entonces favorecemos la identificación, trabajamos las acciones comunitarias, promovemos la participación de las personas. Una selección de noticias, fíjense que es específicamente noticias que son de interés para los docentes, y luego compartimos los eventos importantes para la organización en la última parte del correo. Pero además, como les decía, era muy importante desarrollar una política de redes sociales para promover y fortalecer la vinculación de la organización. En el 2019 abrimos las plataformas sociales de la organización, de hecho las abrimos creo que en el año 2018 en realidad,
Y en un año habíamos logrado más de 2,5 millones de impresiones en el contenido que habíamos publicado en Instagram. Quiero mostrarles algunas métricas en relación a eso. Rápidamente, nosotros hemos logrado en el año 2020 ya tenemos 13.000 seguidores en Instagram, más de 13.000, y fíjense que en el 2019 teníamos 7.000. Habíamos casi duplicado la cantidad de seguidores en Instagram solamente en un año de manera orgánica y sin inversión publicitaria, lo cual demostraba además la necesidad de desarrollar esas plataformas. Y si ingresamos al Instagram de la institución, hoy vamos a ver una transformación realmente muy importante. Ya tiene más de 20.000 seguidores. Hemos desarrollado una organización de la política en Instagram donde las historias destacadas están dedicadas a ordenar la información institucional y el servicio que brindan cada una de las secretarías. El feed dejó de dar información de servicio, información que se vuelve vieja, y en realidad produjo un montón de contenido que favorece la identificación de las personas en su comunidad. Son personas de la comunidad que comparten contenido valioso para la institución. Y finalmente las historias, ese contenido que se disuelve en 24 horas, tienen el foco de compartir el servicio. Las convocatorias que rápidamente se vuelven viejas van por las historias. En el año 2019 empezamos a desarrollar políticas de contenido específico para audiovisual. Fíjense que en el canal de YouTube teníamos 262 suscriptores. Ese año dedicamos 500 horas de rodaje a producir contenido audiovisual. Y si hacemos zoom sobre la cantidad de suscriptores que tiene hoy el canal de YouTube de la facultad, ya tiene más de 5.000 suscriptores, hablamos de la importancia que tienen los canales de YouTube para las instituciones. También le renovamos el logo a la institución. Necesitamos llevar el logo para hacerlo mucho más reconocible. En el momento que nosotros llegamos, había muchos logos distintos circulando en la institución. Entonces hicimos un estudio, lo ordenamos, lo sistematizamos a ese logo. Aquí les dejo el acceso al manual porque desarrollamos un manual que tiene algunas particularidades de interés. Vieron que cuando los manuales de identidad visual de las instituciones te entregan el manual y un link a un drive o te envían en un archivo zip todas las piezas que se diseñaron. Nosotros decidimos integrarlo. Cualquier persona que cuenta con el PDF puede descargar de manera directa el material de la identidad institucional para no tener que irse a una carpeta a buscar las cosas, sino que de manera directa pueden acceder a los recursos de la identidad institucional. Definimos un color para cada una de las secretarías y les entregamos el código para poder sistematizar la identidad institucional, pero además desarrollamos una identidad en cascada, que se le dice. Armamos una identidad que permitía ir agregando cada uno de los subprogramas, para lo cual incorporamos un tutorial de cómo desarrollar identidades nuevas, para que fuera simple. Fíjense que tiene mucho más foco en lo textual, incorporar la denominación en membretes, en contenidos para redes sociales, y poder hacer que se sientan contenidas todas las áreas y dependencias de la institución en la identidad institucional. Pero lo más importante que nosotros logramos en políticas de diseño, de producción de contenido, de diseño gráfico, fue apostar por Canva. Y aquí, quienes escuchen esta charla y sean del mundo del diseño, se pueden tener alguna objeción, pero con Federico Salas, quien fue el responsable del rediseño institucional, tomamos la decisión de avanzar sobre Canva porque necesitamos desarrollar una plataforma que permitiera desarrollar contenido con cierto control del tipo de contenido que se producía y que permitiera acceder a muchas personas para producir contenido que se difundía en distintas plataformas, pero que además les diera un marco de trabajo en el marco del proceso del diseño, ¿no? Y además muchas personas que no eran diseñadoras. Esto le permitió a nuestro diseñador escalar su capacidad para observar y analizar el tipo de contenido que se estaba produciendo. Como pueden ver, aquí se pueden observar la Secretaría de Extensión, la Secretaría de Graduados. Permitía acceder a distintos equipos y desarrollar su propio contenido, pero siempre con un kit de marca predeterminado, de logos, de tipografías. Eso
hace que las personas que no eran diseñadoras no cometieran errores en la producción del contenido institucional. Se pueden cometer errores, pero lo que determina esto es como un marco de trabajo que reduce la cantidad de errores que se pueden cometer y homogeneiza un poco más la política de la comunicación institucional de una facultad como la nuestra. Pero sobre todas las cosas, lo que nos permitió, los logros que nosotros tuvimos acá, tienen que ver con que tuvimos un gran equipo y una metodología muy clara. Hasta acá todo lo que les propuse no tiene ninguna de las plataformas tiene por qué utilizarse en su modo pago y todo lo que les propuse no tiene que ver necesariamente con un gran volumen de inversión, sino con un volumen de desarrollo de política comunicacional, con el diseño de la política comunicacional. Nuestras instituciones son distintas. Hay algunas más grandes, hay algunas más pequeñas, pero lo que nosotros necesitamos es trabajar una lógica mucho más fuerte en el diseño de las políticas comunicacionales. Y lo que tengo para contarles es que esto suena a un equipo grande, por supuesto que sí, pero nosotros lo que hicimos fue desarrollar una serie de acuerdos con la Facultad de Comunicación que nos permitió trabajar primero con practicantes, por eso teníamos este volumen de gente laburando en la facultad, y de allí fuimos achicando y seleccionando y ordenando el equipo que fue quedando en la Prosecretaría de Comunicación. Pero además definimos una metodología de trabajo que creíamos que era Scrum. Yo lo dejé a propósito a esto, porque Scrum es una metodología ágil, es un abordaje de gestión de tareas que muchas veces sería interesante que nosotros podamos recibir formación cuando estamos en comunicación en esto, porque es una manera de gestionar los procesos comunicacionales. Hoy yo lo tengo un poco más en claro, de que no era Scrum, sino que era una cosa más parecida al Kanban, que es otra metodología de gestión que lo que tiene es un ingreso de demandas permanentes. Quienes hagan comunicación van a entender de qué les hablo, y no son tareas que en un momento se acaban, sino que permanentemente tenemos que estar comunicando a nuestras instituciones, y que nos permite a través de un modelo de gestión por tableros, este es el tablero ya del año 2023, sistematizar las tareas que tenemos que llevar adelante de manera asincrónica, y que cada uno de los integrantes de los equipos puedan ir interviniendo en esas tarjetas como un registro de tareas que nos permite no tener que llamar por teléfono a alguien para preguntarle en qué condición está el video o si se está produciendo tal placa para redes sociales, sino llevar un registro allí que nos va a permitir tener mayor capacidad de escala, mayor capacidad de registro de lo que se hace, y nos va a permitir dialogar, si quieren, en función de las tareas que hay que ir realizando para desarrollar los procesos comunicacionales. Pero además también algo que muchas veces deseamos en nuestros equipos de trabajo, sacamos la comunicación de nuestro equipo de WhatsApp, que en la Argentina tiene tal nivel de penetración, que además en WhatsApp los archivos se pierden, las conversaciones se pierden, y nos fuimos, hay un montón de plataformas, nosotros nos fuimos a Slack como un canal de chat que nos permite tener canales temáticos y además vincularnos de manera directa con chats con las personas. Se integra con Trello, con Drive, entonces permite previsualizar contenido de manera directa allí, y eso nos permitió también tener muchísimo más orden en la vinculación diaria con nuestro equipo. Piensen que además estábamos en pandemia. ¿Qué resultados obtuvimos? Ordenando la política comunicacional desde esa manera, aumentamos la visibilización de la institución, desarrollamos una identidad fuerte que potencia los contenidos que poníamos en circulación y nos permitió ser más reconocidos, más recordables y más elegibles, que son las tres características que tiene que tener una marca que sea homogénea, que sea reconocible y seleccionada por sus comunidades. Pero además, mejoramos nuestra capacidad para hablarle a la comunidad, para escucharla, para responder ágilmente a sus necesidades y consultas. ¿Cómo lo hicimos? Proveyendo más servicios. Esto que les decía, mayor cantidad de redes sociales, más canales de vinculación, más plataformas como correos electrónicos, el boletín. Eso nos permitió aumentar la capacidad de escucha de la institución y por consecuencia generamos más canales de vinculación con cada uno de los claustros, y de esa manera pudimos posicionar más potentemente la propuesta, la tarea institucional para llevar adelante. Entonces, ese desafío de transformar el modelo vincular de nuestras instituciones tiene que ver con dejar de entender la comunicación como ese lugar en el cual difundimos lo que hace la institución y empezar a pensarlo desde el modelo relacional,
detrás de las pantallas lo que hay son personas que están buscando dialogar con nuestra institución y que tienen expectativas sobre ella. Nosotros tenemos el desafío de desarrollar nuevos vínculos institucionales. Y yo creo que la comunicación y las plataformas digitales son una oportunidad para eso. Pero lo que necesitamos es desarrollar un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque necesitamos entender esto que les digo, que la comunicación institucional puede servirnos como el sistema, como el ecosistema de relacionamiento con nuestras comunidades. Y yo soy hermano de un matemático, y se me ocurrió pensar una fórmula que si nosotros necesitamos trabajar sobre la percepción de la tarea institucional, lo que necesitamos trabajar, por un lado, es la velocidad de la respuesta, proveer un servicio, abordar un servicio que sea rápido cuando alguien hace una consulta, que sea de calidad, que la respuesta que nosotros demos sea una respuesta de calidad, pero además necesitamos desarrollar políticas comunicacionales, relatos sobre la tarea institucional, que le permitan a las personas de nuestra comunidad que necesitan vincularse con nuestra organización, construir un sentido y una percepción sobre por qué, sobre la calidad y sobre la razón de los servicios que desarrolla nuestra institución. Es decir, dejar de pensar las políticas comunicacionales como aquellas como aquellos medios con la comunidad y empezar a considerarnos un ecosistema digital en el cual se desarrollan diferentes relaciones entre nuestras comunidades que nos van a permitir entender que el ecosistema digital se desarrolla, requiere, tiene elementos que lo componen, que son los grupos de interés, es decir, nuestras comunidades. Yo prefiero no hablar de públicos, porque los públicos los ponen en un lugar pasivo a las comunidades de nuestras instituciones, y hablo de grupos de interés para entender los segmentos de nuestra comunidad en función de qué interés entendido positivamente, qué interés los motiva a relacionarse con nuestra institución. Trabajan en la institución, estudian en la institución, le demandan servicios, entender cuáles son sus intereses para, en función de esos intereses, desarrollar contenidos y distribuirlos a través de canales que se van a ver potenciados cuando tengamos un desarrollo de marca coherente, homogéneo, sistemático. Pero entonces, ¿estamos hablando de marcas? No es un taller de comunicación para instituciones educativas. Bueno, lo que yo creo es que nuestras instituciones educativas y nuestras instituciones públicas tienen que volver a repensar qué entendemos por marca y cómo desarrollarlas. Acá les quería proponer un juego que lo vamos a pasar, que es compartir qué entendemos por marca cuando nos hacemos esa pregunta. ¿Qué es una marca para nosotros, ¿no? Pero les voy a dejar una pequeña definición, un poco tomada de Wikipedia intencionalmente, pero quiero profundizar sobre un concepto en particular. Cuando nosotros ponemos qué es una marca en Wikipedia, nos va a decir que la marca está basada en los identificadores con los que se relaciona y ofrece un producto o servicio en el mercado. Pero una marca, sobre todas las cosas, son aquellos elementos que hacen de una institución, de una empresa, de un producto, de un servicio, lo hace recordable. Entre todas las opciones que hay, recordar una marca en particular es una cosa muy difícil, pero además debe hacerla reconocible. Cuando yo decido un segmento o un consumo, tengo que reconocerla entre los competidores, y además la marca debe permitir hacerla elegible entre los competidores de un segmento. ¿Cómo se constituye entonces una marca? De una historia y una cultura que se despliega en el tiempo, de una imagen y de un discurso que debe ser diseñado, y de una narrativa que despliega la identidad, que va a ser exitosa en el marco de una estrategia que sea efectiva y eficiente. Entonces, un ecosistema de marca se compone de elementos visuales, de valores, de un discurso, de un diálogo y de acciones y comportamientos que deben ser coherentes entre sí. Pero si nosotros pensamos desde acá, debemos pensar que el ecosistema de marca se compone de actores, se compone de una identidad concreta que debe ser desarrollada, de canales que deben ser desplegados y, por supuesto, de contenido que debe ser implementado en un discurso que debe ser coherente con el ecosistema de la marca.
Entonces, ¿cómo se construye una marca? A través del conocimiento de la comunidad, para el cual requerimos tiempo, a través de la gestión del diseño de una marca y a través de una serie de toma de decisiones que permiten desplegar una estrategia comunicacional. Entonces, necesitamos tiempo para hacer de una marca recordable. Necesitamos diseño para hacer de una marca reconocible. Y necesitamos de una estrategia para hacer de una marca elegible. Piensen en lo que nosotros, los desafíos que tenemos en nuestras instituciones educativas. Entonces, ¿qué necesitamos para gestionar una marca institucional? Tiempo, diseño y estrategia. Y para ello necesitamos decidir para poder desplegar un equipo que pueda gestionar y conocer a la comunidad. Entonces lo que necesitamos es cambiar la posición discursiva de nuestras instituciones. ¿Qué quiere decir eso? Cambiar la posición discursiva de nuestras instituciones implica entender que nuestras organizaciones disputan sentidos, tienen la capacidad de disputar sentido. Muchas veces yo llego a las instituciones que dicen, bueno, pero a mí nadie me va a dar bola, nadie me va a prestar atención. Entonces, nosotros necesitamos posicionar a nuestras organizaciones, porque en Internet pueden hacerlo, como una organización que disputa sentidos, que instala una mirada específica sobre lo que sucede en la comunidad y que tiene la capacidad de construir discursos legítimos. Pero además, necesitamos ponernos a pensar que los medios digitales no son medios en los cuales podemos publicar cualquier tipo de contenido. Los medios digitales tienen sus propias plataformas, tienen sus propias gramáticas, tienen ciertos formatos específicos. Entonces, necesitamos entender cuáles son los contenidos, cuáles son los intereses que circulan en cada una de las plataformas y qué segmentos de público están en cada una de las plataformas en las cuales queremos desarrollar acciones comunicacionales. Porque en general lo que sucede es que las instituciones publican el mismo contenido, replican el mismo contenido en todas las plataformas. Entonces, para poder entender a quiénes le queremos hablar, a quienes queremos interpelar, necesitamos entender cuáles son nuestros grupos de interés, a dónde están y qué tipo de contenido esperan, qué tipo de contenido tienen expectativas de encontrar para interactuar con nuestra institución. Pero además, en el mundo digital hay algo que es muy importante comprender, que las audiencias están fragmentadas. Las mismas personas demandan cosas distintas en distintas plataformas. Además, esto que les decía al principio, con el bombardeo de información que hay en general, son indiferentes y que debemos tener en claro que vamos a tener respuestas imprevistas de nuestras comunidades, para la cual debemos estar preparados para ofrecerles comunicaciones con política conversacional. No es una lógica transaccional en la cual la persona pide algo, yo le envío un link y me olvido de esa persona. Tenemos que darle seguimiento, tenemos que preguntarle si logró resolver su servicio, su necesidad. Entonces la pregunta que yo me hago para nuestras instituciones es, ¿por qué replicamos contenido si no decimos las mismas cosas en todos lados? Tenemos que repensar la función que cumplen las plataformas en nuestro ecosistema. A nosotros LinkedIn nos sirve para vincularnos con nuestras comunidades graduadas. YouTube sirve para enseñar a hacer cosas. Las personas buscan YouTube para aprender. En Instagram, las personas buscan encontrarse con contenido que las emocione, que les permita vincularse, con el que se sientan identificados. Twitter están las noticias, en Facebook se comparte contenido, en WhatsApp se interactúa. ¿Cómo pensamos la función de las plataformas sociales en nuestro ecosistema? Esa es otra pregunta que les dejo. Y para cerrar, les voy a dejar una serie de recursos con el objetivo de dejarles recursos útiles para aplicar en sus propias instituciones. En primer lugar, una de las cosas que nosotros tenemos que empezar a volver a preguntarnos son cómo hacemos para reconocer a nuestras organizaciones. Hay muchas preguntas que nos dejamos de hacer cuando empezamos a desarrollar políticas comunicacionales, y nos dedicamos más a pensar en qué queremos decir antes de preguntarnos cómo entienden los públicos a los cuales nosotros queremos llegar a nuestra organización. Entonces, para poder entender cómo queremos hablarle a algunas comunidades, lo primero que nosotros necesitamos saber es qué queremos ofrecer, ¿sí? Es decir, cuál es la propuesta de valor de nuestra institución.
Luego tenemos que identificar a quiénes le queremos ofrecer esa propuesta de valor, identificar a nuestros públicos. ¿Cuál es la visión de futuro? ¿Qué queremos transformar? ¿Cómo vamos a impactar? ¿Cómo queremos que sea la sociedad? ¿Y qué vamos a hacer para que esas transformaciones que queremos hacer sucedan? Y por supuesto, con esas 4 preguntas respondidas, empezar a pensar recién ahí cuál va a ser nuestro ecosistema comunicacional. No saben la cantidad de veces que me encuentro con organizaciones que lo que me dicen es, no sabemos qué hacer con el Instagram. ¿Por qué? Porque lo que primero hicieron fue abrir un Instagram antes de pensar en el para qué. ¿Para qué queremos tener una plataforma social? Entonces, hablando de la propuesta de valor, lo primero que tenemos que pensar es en cuál es nuestra marca. ¿Qué hacemos? Y la sugerencia es pensar qué tareas hacemos. Luego, ¿por qué las queremos hacer? ¿Y cómo las queremos hacer? Fíjense la simpleza de las preguntas que yo les estoy haciendo como manera de desarrollar nuestras marcas. Para no entrar en metodologías complejas, la idea es simplificar la manera en la que pensamos esto para que sea más fácil desarrollarlo. Entonces, lo primero que necesitamos saber es quiénes somos para poder ofrecerle a una comunidad nuestra propuesta de valor. Luego, ¿a quiénes le vamos a ofrecer nuestra propuesta de valor? Y para ello necesitamos caracterizarlos. Esas personas a quienes les hablamos, ¿cómo son? ¿Cuáles son sus características sociodemográficas? ¿Qué temas les interesan? Porque, ¿cómo haríamos para hablarle a alguien y que esa persona se interese de lo que nosotros tenemos para ofrecerle si no la reconocemos, si no la identificamos? Fíjense que esto tiene también algunos principios éticos. Nosotros, para poder ofrecerle nuestra propuesta de valor a una persona, necesitamos conocerla, necesitamos interpelarla. Y para poder interpelarla, necesitamos entender cuáles son sus intereses, en dónde despliegan sus actividades, en qué canales están, qué esperan encontrar en esos canales. Ya sabemos qué queremos ofrecer y a quiénes se lo queremos ofrecer. Ahora la pregunta es, bueno, esto es una metodología que yo les dejo. Ese buyer persona aparece tachado ahí intencionalmente, porque muchas de las metodologías que existen hoy para, por ejemplo, modelar a esos públicos que nosotros queremos interpelar, aparecen más desde la lógica comercial que de lo que pasa con nuestras instituciones, que son instituciones sin fines de lucro, ¿no? Pero el buyer persona es una representación semificticia de esas personas a quienes nosotros queremos interpelar. Y HubSpot, que es una plataforma de administración de relaciones con clientes, genera una biblioteca muy interesante de contenidos para aprender a gestionar comunicación, así que se las recomiendo mucho. Pero también ahí les dejo un acceso a otra plataforma que permite crear buyers persona, que con un par de preguntas nos arman una planilla que caracteriza a esos públicos que nosotros queremos interpelar. Entonces, a estudiantes, a docentes, etc. Son como algunas maneras metodológicas de armar como un modelito de esas comunidades a las cuales queremos interpelar y sistematizar cierta información que nos va a facilitar el abordaje de esos públicos, el desarrollo de contenidos con esos públicos, para ser más eficientes en el tipo de mensajes que ofrecemos, ¿no? Ya sabemos quiénes somos, a quiénes le queremos hablar. Ahora la pregunta es, ¿de qué les vamos a hablar? ¿Podemos hablar de todo lo que queremos hacer? ¿Podemos opinar de todo lo que queremos hacer? Y no, tenemos que seleccionar un grupo de temas que los podemos organizar en función de los intereses de nuestros públicos objetivos y distribuirlos en un discurso que tenga distintos ejes. ¿Cómo hacerlo digitalmente? En la nubecita que se ve ahí abajo a la izquierda, yo les dejo 2 accesos. Después yo voy a entregarle estas diapositivas a la organización. Yo les dejo 2 accesos para planificar contenido en las plataformas sociales y una planilla, o sea, de una metodología para planificar contenido y una planilla en donde ir cargando los contenidos que nosotros querramos publicar. Cosa de facilitar el proceso de armado de los temas en el discurso digital. Finalmente, ¿cómo vamos a hablar? ¿Cómo vamos a desarrollar ese discurso? Es importante, si nosotros pasamos por un proceso de desarrollo de marca, de homogeneización de marca, de definición de un tono discursivo, que seamos coherentes con el tono discursivo. Que si vamos a hablar en primera persona del plural, en todos los mensajes hablemos en primera persona del plural. Que si vamos a tener un tono amigable en los mensajes de nuestro discurso, tengamos un tono amigable. Pero además que seamos sistemáticos,
Si nosotros decimos que vamos a contar sobre un viaje que hace nuestra institución, desarrollar efectivamente el contenido sobre el viaje. No saben la cantidad de veces que sucede que las instituciones dicen, oh, tenemos para contarles un logro, y después no continúan con el relato. El famoso storytelling. Y además, siempre la producción de contenido genuino. Cuando compartimos contenido, hablemos de por qué compartimos ese contenido. Cuando creamos contenido, contemos el relato de producción de ese contenido. Eso va a facilitar la interpelación y la interacción con las personas con las cuales nosotros nos queremos comunicar. Esas son las 4 preguntas que nosotros necesitamos hacernos. ¿Quiénes somos? ¿A quiénes le queremos hablar? ¿De qué les queremos hablar? ¿Y cómo les queremos hablar? De vuelta, insisto en la simpleza de estas preguntas para desarrollar un discurso homogéneo, coherente, potente de nuestra organización. Fíjense que con esa metodología podemos desarrollar una identidad que nos da una base para desplegar contenido. Finalmente les dejo acá, que lo pueden escanear en el QR, pero también con ese link, un acceso a un mega mail de recursos, donde están un montón de bibliografía, experiencias, métricas, informes, para que ustedes puedan desarrollar pueden aprovechar todo ese contenido para cuando quieran, si quieren seguir profundizando los contenidos de comunicación. Para quienes vean esta charla después, también les invito a que me dejen información sobre qué les pareció la charla. A mí me importa muchísimo aprender de lo que van produciendo estos contenidos que voy compartiendo. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias, Rodolfo. Gracias, Andrea. Les dejo por las dudas. Aquí pueden escanear toda la plataforma. Rodolfo, perdón, ibas. Sim, gostei muito da sua exposição. Gracias, me alegro que haya sido. Longa exposição, mas de muita coerência, muito conteúdo, muito comunicacional. Me alegro que sirva. ¿Haces comunicación? ¿Vos sos comunicador? Eu não, não sou, mas estou trabalhando com e tenho deficiências por conta de um projeto de extensão que fazemos aqui em Brasil, em São Paulo, cidade de Botucatu, que na Faculdade de Medicina. Nós estamos trabalhando com história da medicina. Muy interesante. Muito interessante. E aí a questão que está em jogo é que a história, como você citou algumas vezes ali dentro da filosofia da natureza, possa nos auxiliar na atividade extensionista junto à comunidade local para as questões voltadas. O nosso negócio é a UGM, né? Extensão. Como a Faculdade de Medicina estende seus conhecimentos com os conhecimentos populares ao redor. E este é o nosso desafio, essa relação comunicacional. Então, estou trabalhando com a possibilidade de entrevista com podcast. E tentar fazer essa tradução para esse público-alvo, como você mesmo falou, para pessoas da localidade ao redor, que sempre tem um muro, né? E não dá para transpor, a não ser como paciente, ¿no? Si me permites, hay algo que me parece muy interesante. Hay que trabajar en un cambio de la lógica con la cual nosotros pensamos la comunicación, porque un desafío con el que yo me encuentro con muchos equipos es que se piensan productos, por ejemplo un podcast, antes que narrativas. Y tampoco se suelen pensar las lógicas de distribución de esos productos. Hay muchos podcasts institucionales y organizacionales que el problema es que después no los escucha nadie. Entonces, ¿para qué producimos ese podcast? Entonces,
Solo como sugerencia, no conozco tu proyecto, pero digo como sugerencia, si van a producir un podcast, piensen para qué y piensen cómo lo van a distribuir. Porque si no es un esfuerzo comunicacional que no tiene, digamos, que cae en saco roto, se dice en la Argentina. It's useless. No hablo portugués, pero sí inglés. Pero que me parece como particularmente importante comprender que el abordaje que nosotros tenemos que hacer es cuál es la función de la comunicación. Por eso la lógica que yo tengo en toda la charla de hablar de pensar la comunicación como como el modelo para establecer vínculos. Si nosotros lo pensamos desde lo vincular, lo que nosotros tenemos que pensar es cómo mejoramos la vinculación entre las comunidades. Entonces, corrernos de la lógica del producto a la lógica de la narrativa y desde ahí pensar las estrategias de nuestras narrativas, ¿sí? Yo estoy abierto, Rodolfo, ahí en la presenta, mis vías de contacto están abiertas, a mí me interesa aportar, cuenten conmigo para todo lo que yo pueda sumar. A mí estas discusiones me parecen fundamentales para hacer un cambio de lógica en nuestras organizaciones. Así que no duden en establecer contactos, ¿sí? ¿Algún otro comentario, Andrea? No sé si te vi que te sumaste, pero sin obligación, ¿no? Pero bueno. Não, sim, Manuel, prazer. Estou encantada. Vou falar devagar. Se você quiser, eu tento falar em espanhol contigo. Tengo subtítulos abajo puestos, pero si lo haces despacio me va a venir bien. Ah, ok. Estou encantada com a sua apresentação. Eu sou professora universitária, sou professora da Unesp, eu trabalho com crianças e universitários. Então, com universitários, eu sempre pesquiso a questão da didática. E com crianças, eu trabalho com crianças que têm atraso na leitura e na escrita. E aí, vendo a tua apresentação, que nem, por exemplo, podcast, eu não consigo trabalhar com as crianças, que são crianças carentes, que mal tiveram acesso na pandemia à questão de internet e fazer tarefas, né? Então, com eles, eu acabo desenvolvendo muito jogos pedagógicos. Eu produzo muito material de jogo, didático, que daí eu levo, é diferente do que a escola propõe, as crianças se encantam, as crianças querem aprender, e com isso eu consigo acionar os conteúdos que elas têm em atraso. Então, na tua apresentação, eu fiquei pensando em que medida eu conseguiria, dada a comunidade que eu atendo, para conseguir fazer uma intervenção, né, que eu pudesse levar meios diferentes de interações, né, porque eu tenho essa limitação, né, de crianças que não vão ter acesso às famílias, eu tenho pais que não sabem nem ler nem escrever, né. A ver, creo que te entendí. Lo que vos me preguntás es, o lo que vos comentás es ver cómo hacer para extender otras vías de comunicación y de formación con comunidades que no saben leer ni escribir, me decías. Bueno, digo, la lógica que tú estás usando, produciendo la gamificación, los juegos, es la mejor manera, digamos, la interacción en pantallas es la mejor manera que uno puede hacer. Y si no saben leer ni escribir, la lógica audiovisual, ¿sí? Una lógica audiovisual en el sentido que vos puedas generar muchos videos, ¿sí? Y hoy yo creo que hay que apostar fuerte a los desarrollos en inteligencia artificial que están habiendo, digo, las montones de plataformas que te permiten generar videos de manera automática, con baja utilización de recursos. Me parece que es una apuesta muy importante. La gamificación y el desarrollo audiovisual son los dos desafíos que me parece que se pueden aprovechar para que vos puedas ampliar tus canales de impacto. Esas mismas comunidades que no saben leer ni escribir, seguramente usan Instagram igual, ¿o no? Bueno, allí es donde vos deberías poder pensar cuáles son los contenidos que utilizan. O, por ejemplo, TikTok. ¿Sí? Digo, pienso en las crianzas. Bueno, para mí el gran desafío es que vos, de vuelta sin conocer tu trabajo, pero digo, que puedas pararte en el lugar de los consumos culturales de las personas a las que vos estás educando o a las que vos... Entonces, si tus estudiantes universitarios son fuertes usuarios de Instagram y de YouTube, por ejemplo, es un lugar donde tenés que estar.
pero tenés que estar no compartiendo solo lo que vos creés que tenés que compartir, sino estudiando las gramáticas de consumo de tus estudiantes. ¿Cuáles son los contenidos que consumen? Bueno, seguramente van a ver, no sé, el pop coreano o reggaetón. No significa que tengas que hacer eso, no estoy hablando de eso, pero sí tratar de entender cómo son esas gramáticas, cómo funcionan, para poder darle una pátina al contenido que se acerque a esos consumos, ¿no? Eso me parece que puede ser un aporte para pensar en ese sentido. Insisto, solo por las dudas, si quieren escanear este QR, ahí está toda la presentación que yo les acabo de pasar y están los links de acceso a cada una de las descargas de contenido hay recursos ahí de aplicación directa, de estrategias digitales, de producción de contenido que pueden aprovechar para las lógicas de trabajo sobre eso, ¿no? Bueno, tem mucho hacer. ¿Algún otro comentario? Eu gostaria de fazer outro. Você foi o coordenador desta modelação na faculdade de Córdoba? Foi você o coordenador geral? Yes. Parabéns. Muito trabalho. Muito trabalho. Quanto tempo demorou? Mira. O planejamento, né? O desenho. Sí, lo que te diría es, en un año implementamos todo el sistema web nuevo. 6 meses tomó desarrollar la identidad institucional. En 2 años desplegamos todo el ecosistema de redes sociales. Hoy, a 5 o 6 años de iniciado el proceso, podemos decir que el sistema está consolidado, ¿sí? Pero pensar en 5 años para desarrollar en una institución de 150 años es bastante poco, rápido. Lógico. Requirió muchísimo trabajo, requirió de una decisión política muy potente de desarrollar eso. Digo, la cabeza de gestión de la institución decidió avanzar en ese sentido. Hubo una decisión de invertir recursos económicos, digamos, para poder desarrollar esa tecnología. Y además se logró una predisposición cultural a incorporar las nuevas lógicas comunicacionales que se estaban haciendo. Digo, requiere de una serie de elementos y, voy a decirlo de esta manera, y de un impulso de un equipo comunicacional. Yo tuve la suerte de contar con un equipo de comunicación muy proactivo, con mucha fuerza de trabajo, que salimos muy fuerte a la cancha institucional, a disputar con la institución, a cuestionar a la institución. Porque en general los equipos de comunicación somos considerados como esos que hacen los videitos o los posteos de redes. Y no se conoce mucho todo lo que es el proceso de gestión comunicación, todo lo que requiere, todo lo previo que hace falta para que el video que vas a publicar en Instagram funcione, para que la comunidad... Hay un montón de cosas que hay que enseñarle, es una cosa pedagógica. Si quieren, esta charla tiene un poco esa misión, ¿no? Mi charla busca evangelizar un poco de la función comunicacional, y eso fue un poco lo que salimos a hacer adentro de la institución durante todo el proceso. No sé si se entendió la respuesta, ¿no? Entendi. A partir de oficinas, inclusive, Thaler, né? E o reitor apoiou. Sí. Com dinheiro, com tudo. Né? Sí. E outra questão interessante, não houve nenhum contrato de serviços externos, ou seja, prestadoras de servicios. Sí hubo. Sí. Sí. El desarrollo web lo hicimos con un equipo de desarrollo externo, porque no hay manera de que un equipo institucional, digo, si uno pensara todo lo que hace falta en comunicación, el equipo debería haber sido, digamos, hacen falta una cantidad de disciplinas, no hace falta para la diaria de la comunicación un equipo de desarrollo web. Eso es una vez y se termina ese servicio. Entonces, eso se contrató por fuera. Además de que en el caso de la tecnología del desarrollo web, contratamos una tecnología que no había capacidades internas para desarrollarla. Entonces, algunas cosas sí, yo tengo una lógica de tratar de ser lo más eficiente posible en eso. Pero lo que hicimos fue, diseño hacía falta tenerlo interno, así que eso sí fue interno. Redes sociales hacía falta tenerlo interno, entonces eso fue interno. Administración web
emailing y hacía falta tenerlo interno, pero Doppler, que es la plataforma a través de la cual mandamos nuestro newsletter, es una licencia externa, digamos. Nosotros la administramos, pero contratamos una licencia interna. Y después lo que hicimos sí fue tener una fuerte alianza con la Facultad de Comunicación de la universidad para ingresar estudiantes avanzados que fueran formándose, porque vos necesitas dos cosas. Algunos conocimientos técnicos en comunicación, pero después, para hacer buena comunicación, necesitas un profundo conocimiento de la institución, de los públicos y de sus servicios. Entonces, necesitamos gente que permaneciera en el tiempo, que estudiara la organización, porque una de las cosas que hicimos además fue empezar a formar a no comunicadores, porque hay algo muy importante, las cabezas políticas de la institución, las cabezas de gestión de la institución, en general, no tienen mucho en cuenta cuáles son las necesidades de la política comunicacional. Hacen política, pero no hacen creen que no hacen comunicación. Y en eso hay que formar a esas personas referentes. Hay que darle formación. Un poco esa es la idea que yo propongo cuando trabajo con comunicadores, de cuál es la lógica que tienen que tener interna en la construcción organizacional, digamos. André, quer fazer alguma pergunta? Quero continuar explorando um pouco o Manuel, esta experiência exitosa. Yo estoy a Eu disposición. estou aprendendo aqui com o Manuel, estou escutando, estou traçando metas aqui mentais de desenvolvimento futuro. Queria só saber, Manuel, se existe possibilidade de entrar em contato com você, mandar um e-mail, marcar uma visita técnica para ir lá conhecer melhor como você desenvolveu tudo isso, né? Porque para mim é um desafio tecnológico mesmo, aprender e tentar ver como implementar isso junto com as crianças que eu atendo. Os universitários é mais fácil, né? Mas pensar meio, sabe, de fazer parceria, que nem envolve dinheiro, financiamento, né? Profissional qualificado, né? Tem muitas coisas aí. Então, eu queria saber si você me deja entrar en contacto, mandar un email. Sí, en la presentación están todos mis datos. Yo respondo siempre. Puedo llegar a demorarme, pero siempre respondo. Está mi teléfono, me podés escribir un WhatsApp directamente. Contá completamente con eso. Gracias. Te diría... Así que... Podemos convidá-lo, já que você é da Unesp, eu também sou, então podemos convidá-lo a vir até aqui também, se você aceitar um dia, e fazer estas exposições para a gente aqui. Porque aqui nós temos também o grande interesse, a Pró-Reitoria de Extensão também tem esse grande interesse nos portais, ou a própria assessoria de comunicação e imprensa. A nossa faculdade de comunicação também tem os grandes interesses nisso, né? Outras faculdades em Argentina ou em Córdoba também tiveram experiências parecidas igual a sua? Mira, es una buena pregunta. Recientemente la UNSAM, la Universidad de San Martín de Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es uno de mis referentes en Instagram. A mí me gusta mucho lo que hacen en Instagram. Tienen una política que tienen algunas cuentas en Instagram que dialogan entre sí, se hacen chistes entre sí. Es muy buena la lógica de comunicación que tienen ahí adentro. En el caso de la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Ciencias Económicas tiene una lógica, y fíjense, no es casualidad, el actual rector de la universidad fue, hasta antes de asumir hace poco tiempo, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, y Ciencias Económicas tiene una fuerte política comunicacional, y cuando asumió como rector también está decidiendo apostar a una fuerte política comunicacional en ese sentido. Les diría, la UNSAM, la Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, son como algunos de las referentes de universidades y de facultades que son interesantes en su política comunicacional, me parece a mí. Lomas de Zamora hace poquito hizo una renovación de su identidad institucional que también es interesante para pensar. Después, bueno, si quieren, repito la insistencia de que avancemos en un intercambio después por vía mail, vía WhatsApp o lo que sea, yo les puedo ir pasando algunos casos de éxito y algunas cosas que yo veo que me parecen de interés para pensar contenidos, recursos.
Andrea, pensando en tu lógica de enseñanza, tu función de enseñanza, aquí hay un referente, que ahora me voy a olvidar su nombre, Pedro Figueroa. Pedro Figueroa es un referente de la educación y la tecnología, que piensa que es muy interesante las cosas que hace. Es un tipo de aquí de Córdoba, que tiene cosas muy interesantes y produce muchas cosas en Internet. Pedro Figueroa. Si no lo llegan a encontrar, me lo piden y yo les paso el contacto. Es alguien muy interesante. Agradeço muito, viu, Manuel? Uma última pergunta que é interessante, que dentro desse contexto da AUGM, também eu acho que é... E no que vem discutido, eu estive em Campinas agora, mas agora voltei e estou fazendo só esta web com vocês aqui. Nessa complexidade da UGM com as universidades latino-americanas, como você vê uma identidade da UGM para uma universidade única latino-americana? É possível trabalhar com essa política comunicacional para uma universidade? Que é o que houve uma discussão também com isso. Sí, yo creo que sí. Muito interessante, né? Mirá, hay un desafío en la última reunión. Yo termino con ustedes y me voy a la reunión de comunicación de AUGM. Y para mí el gran problema o la gran debilidad que tenemos en los equipos de comunicación es que en general cuando se establecen estas redes de trabajo, hablo de las comisiones de comunicación, en general las discusiones que yo escucho son de cómo hacer tal producto, un noticiero de las universidades de AUGM o un newsletter de las universidades de AUGM. Y yo cuando... esto es un sesgo profesional lo que les voy a decir, pero algo que a mí me preocupa mucho es que los equipos de comunicación nos pensamos a nosotros mismos como equipos de producto y no de narrativas. Y cuando, por ejemplo, pensamos en un noticiero de la UGM, yo digo, si todavía no logramos mantener los contenidos de nuestra propia universidad, vamos a pensar en un noticiero, vamos a sostener otro producto más. Entonces, a eso se debe esta propuesta de esta charla. Necesitamos desarrollar líneas de fortalecimiento de políticas comunicacionales, líneas de fortalecimiento de estrategias comunicacionales antes de pensar en nuevos productos. Necesitamos que los organismos que nos nuclean a los comunicadores y a las comunicadoras propongan cursos de fortalecimiento en estrategias, no de productos, porque ya las inteligencias artificiales hacen diseños, ya escriben. Digamos, lo que nosotros necesitamos es desarrollar equipos con mirada estratégica. En ese sentido, si desarrollamos lógicas estratégicas, la AUGM o el Consejo Interuniversitario Nacional en Argentina puede desarrollar políticas comunicacionales muy potentes. Digo, en el sistema público universitario de la Argentina, ¿sí?, tiene más de 1,5 millones de estudiantes. Imagínense lo que generaría en el posicionamiento digital del sistema público argentino si todas las webs del sistema público argentino fueran de la misma tecnología. El SEO en Google estallaría, las universidades privadas temblarían en los accesos, porque las universidades públicas mejorarían profundamente su posicionamiento. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? No sé si eso es muy técnico, Rodolfo, pero sí creo que se puede desarrollar una identidad latinoamericana con una lógica de servicio que potencie el acceso entre los distintos países, pero hay que tener una lógica estratégica mucho más potente, desde mi perspectiva. Yo creo que ese es el desafío que tenemos por delante. Y creo que se puede, creo que hay buenas intenciones en ese sentido. Essa é a missão da UGM com os pró-reitores de extensão, né? Quem sabe, né? Bueno, y vocês estão aí. Estoy muy contento de haberme sumado recientemente, entonces cuentan con un jugador que le interesa sumar ahí directamente. Yo estoy, en realidad, en la comisión de comunicación de AUGM. Ok, muito obrigado. Andrea, depois posso conversar com você? Depois, Pode. Você está em qual faculdade? Eu sou da Unesp de Rio Claro. De Rio Claro, ok. Departamento de Educação. Eu te procuro. A gente se fala, Rodolfo. Tá bom, um abraço, Manuel.
espero sus contactos, pónganse en contacto, espero ahí en la plataforma, tienen, en la diapo tienen todas mis... Já descarreguei, eu vou fazer contato com você, a gente faz junto. Muchísimas gracias. Um abraço. Buenas. Adiós.